Bueno, buenas tardes, buenas noches allá por las Europas. Es un placer, es un honor para mí compartir este espacio sobre la gestión en las organizaciones. Quiero felicitar al Instituto de Formación Braidot por sus 30 años y por la organización de este magno congreso, por compartir con todos ustedes que nos están siguiendo por las redes y con mis compañeros, los conferencistas, que lo han hecho extraordinariamente bien. Muy, pero muy atinados, muy comprensible todo lo que han hecho, quienes además hemos estudiado con ellos juntos y nos divertimos en grandes momentos. Me toca hablar ahora de ya Paola pasó y resulta que dejó todo el cerebro derecho activo. Pues a mí me toca hablar del neuromanagement y uno podría decir que esta es la parte izquierda de ese cerebro, el que es muy racional, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Y eso es lo que nos ocurría antes y cómo es que ahora esto varía precisamente por las neurociencias. Es un tema muy amplio y pretendo básicamente resumir algunos aspectos que a través de las neurociencias ayudan a generar cambios en la forma como se administran los equipos de trabajo. Neuromanagement es una aplicación práctica del estudio de la conducta neurológica del cerebro para el logro de objetivos fundamentales de los seres humanos y que se aplica a la gestión de las empresas. Entonces, la pregunta a responder es, ¿qué puede hacer las neurociencias en las organizaciones actuales? Creo que en este congreso hemos visto muchísimas aplicaciones de las neurociencias, hemos visto cómo en diferentes campos la neurociencia ha incidido positivamente, sin duda alguna. Vimos muchos ejemplos que indican el valor para las personas y para las empresas. Ya hemos visto a los expositores anteriores con gran cantidad de abordajes de las neurociencias en los diferentes campos. Yo voy a tratar de resumir algunos de los beneficios que le hemos encontrado, y digo, le he encontrado después de que me he metido al estudio de la neurociencia para el desarrollo, obviamente, de la gestión organizacional. Haré una enumeración de esos beneficios en forma resumida y especialmente en 4 áreas importantes de ella. Cuando tomé este tema, me puse a pensar en toda mi trayectoria, los largos años de trabajar en la industria farmacéutica en diferentes áreas, especialmente las áreas comerciales, que son en las que me desarrollé, con posiciones de liderazgo también, y decía yo que yo era un buen líder, que era un buen gerente, ¿verdad? Sin embargo, ahora que estoy en neurociencias, me doy cuenta de los enormes errores que cometía. Me hubiera gustado hace 30 años o tal vez unos 20 años atrás haber conocido al doctor Braidot y entonces hubiera cambiado mucho mi vida. Cambió después de que lo conocí, pero de todas formas sí me hubiera gustado hacerlo en aquella época. La realidad que vivíamos en las empresas, o que yo vivía, era como un lugar donde se tenía que dar resultados a base de planificaciones estratégicas de largo plazo. Esto consistía en elaborar escenarios probables donde se escogía el más probable. Hoy en día es posible que los escenarios menos probables ocurran, por lo que hay que entrenarse para responder a las distintas situaciones. La gestión, la que yo hacía, se medía estrictamente en base numérica, era muy cuantitativa y estrictamente apegada a acuerdos y a resultados esperados, los famosos objetivos. Los aspectos cualitativos aún no eran tanta la prioridad. No quiero decir que los números no sean importantes, siguen siéndolo, pero faltaba algo en esa ecuación anterior. Yo gerenciaba según los criterios de la empresa que nos orientaba en cómo debíamos hacerlo. Habían descripciones de posiciones, descripción de cómo se evaluaba, todo estaba basado en procesos y más procesos. La estructura organizacional actual ya no está basada en un organigrama ni en flujos de procesos. Está mucho más centrada en las interrelaciones entre los cerebros individuales, entre las personas que forman una organización, que forman un equipo. En esas interrelaciones está la estructura. Entonces, ¿qué ha cambiado? Claro que sí ha habido muchos cambios en relación a lo que me tocó hacer, porque lo único que no cambia es el cambio. Es la única constante que tenemos en nuestras vidas. Las empresas son entes dinámicos expuestos a un ambiente de continuo cambio, lo que genera la necesidad de adaptación al mismo. Si no te adaptas, te extingues. ¿Qué pasa? Ya no se trata solo de ver el pasado y seguir pensando que lo que antes fue exitoso, ahora y mañana lo será.
Hay que monitorear en forma continua qué fuerzas, qué tendencias están marcando el rumbo y, de ser posible, adelantarse. Y hemos visto en este congreso cómo se desarrollan los procesos creativos. Ante esas son nuevas condiciones que requiere el cambio. Ya las respuestas memorizadas están obsoletas. Hoy el líder debe promover la creatividad y la innovación entre sus colaboradores. Esto fue visto ayer con mucha intensidad. Me acuerdo cómo lo tocaron, el tema de creatividad, de innovación, la globalización de hoy, la innovación. En la globalización actual, la innovación se ha vuelto una carrera a toda máquina, a toda velocidad. Y es acá donde empezamos a ver el impacto de los estudios que las neurociencias nos soportan para gerenciar de una forma distinta. Hay que pasar del management que hacíamos, de la gestión que hacíamos, la neurogestión, al neuromanagement. El management de dirección, mando y control ha dado paso a esa participación más colectiva, en donde la inclusión, y óigase bien la palabra, inclusión de todos cuenta para lograr los objetivos de la organización. Antes no teníamos esta consideración, o yo no la tenía así en mi mente. El factor humano y sus comportamientos deben ser considerados, y es ahí donde las neurociencias nos ha iluminado el camino. Entonces, ¿qué es neuromanagement? Porque oímos hablar mucho de neus por todo lado, pero ¿qué es neuromanagement? El doctor Néstor Braidot, en su libro de neuromanagement, justamente nos ofrece una definición al respecto. El neuromanagement busca mejorar la eficacia y eficiencia de los líderes, líderes y los integrantes de los equipos de trabajo, así como diseñar técnicas destinadas a potenciar el desempeño mediante el desarrollo de sus capacidades cerebrales, o sea, de todos, del líder y de los integrantes. Desarrollo de capacidades cerebrales significa capacitación en el área concreta del cerebro. Entonces, es la aplicación de la neurociencia a la gestión empresarial. Es la disciplina que explora esos mecanismos intelectuales que ya los hemos visto y emocionales, vinculados ¿a qué? A la dirección y a la gestión de las organizaciones. El neuromanagement busca potenciar, y he oído mucho la palabra potenciar en este congreso, la capacidad de ¿qué? Toma de decisiones, visión de negocios, comprensión y entendimiento de las personas y las relaciones internas y externas. En resumen, busca facilitar la labor en el entorno empresarial. Trata de dar a cada miembro de la empresa, para que se sientan como que son parte de hoy oímos hablar de esto, parte de un propósito, en donde los objetivos de la empresa pueden y deben ser vistos como propios. Fíjense qué importante lo que vimos hoy con el tema del propósito. El propósito en la organización, donde cada uno ve los objetivos organizacionales como parte de sí mismos, que son ellos mismos los que los pueden lograr, son parte de ese propósito. Todo tipo de organización, sin duda alguna, puede beneficiarse de esta forma de conducir los negocios. Entonces, ¿cómo beneficiarse del neuromanagement en las organizaciones? Me voy a referir solamente a 4 de las áreas diferentes que componen. Aquí se ha hablado ya del liderazgo, pero bueno, y hay otras más. Yo me voy a referir concretamente a la toma de decisiones, en forma breve, la gestión del cambio, los recursos humanos y la motivación. Sin duda alguna, neuromanagement está implicado directamente al liderazgo, a la creación y a la innovación, y hemos visto esta tarde un acto de creatividad enorme por medio de Paula. A nivel organizacional, neuromanagement se focaliza en el estudio de la dinámica del cerebro, cómo funciona, qué pasa allá adentro y cómo puedo administrarlo. Esa dinámica determina la conducta y la toma de decisiones dentro de una multiplicidad de campos. Y a nivel individual brinda el marco teórico y el entrenamiento, y volvemos al tema de entrenamiento cerebral dirigido, necesario para que las personas desarrollen sus capacidades cognitivas emocionales y accedan de este modo a la posibilidad de dar un rendimiento mejor en su vida laboral. Entonces, el primer punto que voy a revisar se llama toma de decisiones, así muy brevemente. ¿Qué debemos conocer de nuestro cerebro para decidir con éxito? El mismo Peter Drucker, a quien me tocó estudiar, padre del management moderno, afirmó: donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Sin embargo, ¿te has preguntado, ¿estoy tomando las decisiones más correctas? Los estudios de neurociencia
han demostrado que la toma de decisiones empieza a ocurrir antes que el consciente se dé cuenta de que ya hemos tomado una decisión. Es un componente, hay un componente en el medio producto de lo que nuestro cerebro procesa previamente, considerando las experiencias previas. Estas experiencias generan activaciones a nivel no consciente basado en las memorias emocionales. Y ayer seguramente fue muy rica la lección sobre los paradigmas, que por ahí también tienen el efecto a la hora de que se toman las decisiones. Vimos la conferencia de Pablo al final, con una conferencia sobre paradigmas excelente. La toma de decisiones ha sido una de las áreas más favorecidas por las neurociencias, ya que permite analizar los mecanismos físicos cerebrales que explican de manera eficiente nuestras elecciones. Cuando tomamos una decisión, eso lo explica. Entonces, los estudios, esto que decíamos de que el consciente no se da cuenta tarde de que el subconsciente o metaconsciente ya tomó una decisión, fueron hechos por el doctor John Dylan Haynes en la Universidad de Berlín, y se demostró precisamente que segundos antes el subconsciente, el cerebro, ya había tomado una decisión. Miren, las recetas del pasado, como las que yo trabajé por largos años, ya no son la solución. Todos eran puras recetas, ya no son la solución. Se sabe que el conocimiento se duplica cada 2 años y por eso aquí hay una gran oportunidad para ir evolucionando en los temas de neuroaprendizaje. El conocimiento se duplica cada 2 años, así es como avanza de rápido el mundo. Las neurociencias concluyeron que las emociones son determinantes, y lo hemos oído aquí ya varias veces, para la toma de decisiones. Y que el cerebro se anticipa, como dije antes, segundos antes de ser consciente de la estimulación que lo provoca. Ayer habló Luis de las funciones ejecutivas en forma brillante y hizo una explicación de ellas. Tenemos que tomar en cuenta las funciones ejecutivas, las cuales son indispensables en el día a día para, es básico que estemos bien de las funciones ejecutivas para estar bien en la toma de decisiones, elaboración de los planes, la adaptación a los cambios, cómo me adapto al entorno donde estoy. Mis funciones ejecutivas tienen que estar nítidas. Entonces, ayer hablamos de ellas porque sí tenemos que tenerlas en mente cuando estamos pensando en toma de decisiones. La función ejecutiva tiene que estar en óptimas condiciones. ¿Y cómo ya hemos visto esto? ¿Y cómo cómo optimizar las emociones? ¿Cómo optimizar esas funciones ejecutivas? Bueno, aquí hemos hablado bastante y ha habido una serie de recomendaciones para mantenerlo en condiciones. Hay que hacer cosas básicas. Dormir bien. Actividad física, que no nos vamos a dejar de cansar de decir que es la relevancia que tiene en neurociencia la actividad física. Evitar caer en estrés también se ha comentado, entre otras cosas. Se ha comentado con suficiencia. Además hay que considerar la participación de lo que muchos han dicho, los famosos neurotransmisores en el proceso decisional. Estos constituyen la base química de los estados de ánimo y tienen un efecto en la toma de decisiones. Se optimizan los procesos cerebrales que generan una decisión. Cuando decimos que los neurotransmisores, pues por supuesto necesitamos generar aquellos que nos generan esos estados motivacionales, esos estados de satisfacción. Ya los hemos platicado antes. Ante este panorama, la capacitación continua es un requerimiento actual para desarrollar esas nuevas habilidades. Entonces, en la toma de decisiones es fundamental este concepto. En la segunda parte de neuromanagement se enfoca en cómo gestionar el cambio. Eso está enfocado estrictamente en cómo superar las barreras y cómo potencializar los facilitadores del cambio. Es reconocer el impacto nuevamente de las emociones ante aspectos cambiantes de manera que se movilice la energía provocada por esas emociones. Por ejemplo, cuando hay un temor a un cambio, yo me acuerdo de oír muchas veces los ruidos en la organización en la que estaba de fusiones y de movimientos y que nos vamos de la región, etcétera. Cuando hay un temor al cambio, hay que cambiar la actitud. Porque en aquel momento no pensábamos la relevancia que tiene el cambio de actitud. ¿Para qué? Para provocar un cambio en la química cerebral que nos ayude a encontrar nuevas formas de manejar el cambio. El neuromanagement nos da esa guía, nos proporciona una guía efectiva para hacer que las personas y equipos de trabajo superen la resistencia y acepten los cambios de manera más fácil y con mejores resultados, para que los miembros de esos equipos se enfoquen en las prioridades.
¿Se dan cuenta? Con tanto cambio que hay que saberlo manejar. Recursos humanos, enorme espacio para la neuromanagement. La gestión del capital humano, sin duda, representa un reto importante en toda organización. El neuromanagement tiene un rol relevante en la selección, por ejemplo, de perfiles para cada puesto de trabajo y para cada tarea a realizar. La gestión de hoy, hay un gran aspecto acá que se centra mucho en lo que se denomina el clima de las organizaciones, el clima organizacional, donde la creatividad se promueve para que los equipos encuentren formas de utilizar sus diferencias y energías, donde se integren sus habilidades. El clima emocional positivo facilita el aprendizaje en la organización. Clima positivo. Uno de los aspectos más importantes de la gestión también del recurso humano es la diversidad generacional, debido a que lo que aportan estas generaciones nuevas en términos de innovación y creatividad. Si es posible trabajar con un baby boomers como soy yo, con uno de los chicos nuevos, pues sí, claro. Con un millennial, por supuesto, tenemos que aprender mucho de ellos y ellos probablemente también algo de nosotros. Se observan ya algunas organizaciones que han establecido algo que se ha denominado gerencias de la felicidad, con resultados extraordinarios, y esto sin duda alguna tendrá que seguir creciendo. Empresas como Google, Zappos, aquí en Argentina, allá en Argentina, Los PAES, que es una empresa argentina que también aplica este concepto. Esto demanda que el neuromanager, el neurolíder, se replantee su sistema de gestión. La organización tiene que enfocarse en eso. Y la cuarta de las variables que vamos a estudiar, que vamos a revisar, es la motivación. Esta es un poco más extensa. Se han estudiado a fondo los aspectos que generan la motivación para lograr una gestión más humana. Vean que estoy diciendo una gestión más humana. Vean que la neurociencia nos está llevando a que generemos profesiones y que generemos gestión humana. La motivación es el motor neurofisiológico que impulsa las acciones y conductas hacia un propósito, hacia un fin determinado. Para lograr estados motivantes es necesario conocer las variables que inciden fuertemente en la motivación. Esto es un rol de ese neuromanager. Este tema es amplio y solo quiero compartir algunas de esas variables. También se ha hablado ya en otras presentaciones. Por ejemplo, de la expectativa de recompensa. El primer factor motivacional, vamos a hablar de expectativa de recompensa. Ya dijimos y recién se acaba de mencionar que el sistema del cerebro es un neurocircuito dopaminérgico, responsable de generar estados de bienestar, los cuales se almacenan ahí en distintos sistemas de memoria e influyen en la motivación. Por ejemplo, y estoy seguro que más de uno se recordará algún momento en que tuvo una experiencia que lo llevó a actuar con mucha gana, con mucha energía, le dieron un reconocimiento, había una expectativa de ascenso, entonces se sintió allá adentro cómo estaba reaccionando para lograr lo que tenía que lograr. Sin embargo, esas cosas que nos pasa, la mayor parte de los procesos que se lleva a cabo aquí son procesos, se entienden como procesos subconscientes. ¿Por qué? Y acaban de decir también el concepto del que el cerebro humano es capaz de transformar expectativas de recompensa en mayor compromiso laboral. Bueno, ya el cerebro no entiende entre realidad y ficción. Si se aumenta la expectativa de recompensa, también aumentarán la atención, mayor predisposición, el rendimiento. El doctor acaba de hablar que esto es parte de la endocalidad, que también Karen lo mencionó, que no es más que mostrar la calidad de adentro hacia afuera. Cuando la persona no obtiene lo que espera, también ocurre lo contrario, ocurren estados de desmotivación. Entonces, el concepto de expectativas de recompensa es muy importante para el neuromanagement, comprenderlo a cabalidad. Otros aspectos de la motivación son la fatiga mental, que hace disminuir sin duda alguna el impulso, la iniciativa, el rendimiento, la motivación. La atención, los niveles de dopamina se disminuyen cuando tenemos fatiga mental. Los investigadores en este tema han encontrado que el ser humano necesita refrescarse cada 90 a 120 minutos. Nos resulta imposible mantener la atención concentrada durante más de 2 horas. Esos son resultados de las investigaciones. Hoy el multitasking es cuestionable, según las neurociencias. ¿Qué hacemos entonces? Descansar, descansos para reiniciar el cerebro, esas pausas que se han mencionado en cada una de las conferencias, caminatas cortas, siestas energéticas, meditación, espacio para ejercicio. Con estas prácticas mejoraremos el clima organizacional, pero a la vez
la velocidad de pensamiento, la capacidad de atención, de memoria, de más motivación. Personal agotado es personal improductivo. Y hay otros factores ahí como la percepción de injusticia, como la frustración, como la comparación social, que son aspectos que se tienen que manejar para evitar los estados de desmotivación. La densidad de atención y los momentos de entendimiento también son un factor relevante. La densidad de atención, que es la cantidad de atención que le dedicamos a algún aspecto determinado, es una experiencia mental en un determinado tiempo, genera en el cerebro una precipitación de nuevas y originales conexiones. Para lograr que el equipo esté motivado es imprescindible que exista densidad de atención. El sistema atencional se focaliza aquí, en la corteza prefrontal. El doctor Braidot indica que el ser humano puede modificar su entramado neuronal a partir de intensidad de la observación, generando mejores posibilidades de respuesta y encontrando las mejores soluciones para cada situación. Los momentos de entendimiento, que es otro factor, son experiencias sinergizantes que aumentan la motivación. Es cuando a través de esa buena comunicación nos sentimos bien, nos sentimos en equipo. Esos momentos facilitan muchísimo la superación de dificultades, de problemas, ayudan a superar el cambio. Esto define a la perfección lo que es centrarse en los demás incluso, a través de la empatía y la habilidad de construir relaciones. El miedo, una de las emociones que demanda mucha atención por parte del líder. El miedo genera situaciones irracionales, impulsivas y toma decisiones erradas. Hay bloqueo de la corteza prefrontal, se paralizan las funciones cognitivas. Cuando tenemos miedo, estamos en una situación de secuestro emocional. El sistema límbico no le permite al sistema razonar, no le permite a la función cognitiva razonar. Tenemos que generar instrumentos para enfrentar esto. Les voy a comentar de un ejercicio muy simple que aprendí a través de un maravilloso libro de Elsa Punset. Este ejercicio mide el miedo, es simple pero eficiente. Por ejemplo, estás a punto de hablar en público y sientes mucho miedo. Esa es una de las razones de los miedos. Significa que está mandando tu parte emocional. Necesitas activar la parte más racional de tu cerebro para ello. Entonces, mide el miedo mentalmente. Trata de ubicar ese miedo en una escala de 1 a 10. Piensa mentalmente en una escala de 1 a 10 donde 1 estás relajado y 10 estás muy estresado, con mucho miedo. Y pregúntate, ¿en qué escala está este miedo? ¿En un 7? ¿En un 5? El simple hecho de colocarlo en la escala ya genera un cambio de intensidad de ese miedo. Baja la ansiedad y la emoción pues se apacigua. Pequeñas prácticas, son cosas que necesitamos hacer. ¿Y existe el miedo? Existe el miedo en las organizaciones, por supuesto, y más en esta época. Aprendizaje es una actividad básica del neuromanagement, ya que el aprendizaje constante es generador de neuroplasticidad, que permite desarrollo de creación, de automotivación, de actitud positiva y una forma de reducir el aburrimiento que causa estar haciendo los trabajos repetitivos, los mismos de siempre. Muy bien, esos eran los 4 factores de neuromanagement. Hablábamos de motivación en este caso, que es el cuarto. Y bueno, solamente me queda decir que la gestión del líder debe centrarse en inspirar e influir por convicción. Me gustó mucho un libro de Freddy Kaufman, un ilustre argentino que vive en Estados Unidos y que ha hecho una gran labor allá con otros grandes en el norte. Su libro, uno de los libros de él indica que se ha visto en ese libro indica que se ha visto en qué forma la mente y el cuerpo operan como una unidad psicofísica, tanto en la generación de estrés como de relajación. Tenemos que cuidar esto. Es fácil reconocer a los ejecutivos que puedan centrarse en los demás en forma eficaz. Son los practicantes de un liderazgo colaborativo, que buscan un ambiente positivo, que permita minimizar las crisis, que permita minimizar el impacto del entorno y de las decisiones difíciles. Bueno, ¿de qué manera puedo generar instancias motivacionales y lograr los objetivos? Y a la vez la felicidad. El ser humano siempre busca la felicidad, siempre quiere estar feliz, siempre quiere sentirse importante y dejar un legado. En conclusión, neuromanagement es un modelo de gestión que permite desarrollar nuevas formas de conducir cualquier organización. La neurociencia está implicada en la profundidad del cambio del management al neuromanagement, lo que debe ser un salto radical en el mundo organizacional de enorme trascendencia. Los gestores de las empresas deben entender este mundo, debemos hacer uso de esa capacidad creativa y utilizar más la inteligencia intuitiva en la gestión.
Nadie duda de los beneficios que hemos hablado aquí del ejercicio físico para el cerebro, de la interacción social, de la importancia de la diversidad, especialmente en términos de género y generaciones, del humanismo en la forma de liderar. O sea, se requiere estar de vuelta a través de ese deseo de ¿qué? De pasar de los números a un mundo más humanista, a generar felicidad individual en la organización. Creo que eso debería ser una meta de todas las organizaciones, que la felicidad esté ahí en la organización. ¿Para qué? Para volver a las personas más productivas, con mejores propósitos, y que entonces las neurociencias sin duda constituyen una forma maravillosa de lograr esto. Quiero terminar con una frase. Antes mencionaron a Steve Jobs y yo también quiero mencionarlo. Dice: la gente que está lo suficientemente loca para pensar que pueden cambiar el mundo suelen ser los que los hacen. Suelen ser los que lo hacen. Muchas gracias.